Hola, otra vez video número 5 sobre evidencias de validez de un test psicométrico de la Cátedra 2 de Técnicas Psicométricas, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Nos estábamos refiriendo a las evidencias de validez de constructo y en el video anterior habíamos hablado sobre la metodología de análisis factorial. Vamos a hablar ahora sobre la metodología alternativa. No son excluyentes, se puede trabajar con diversas metodologías a la vez o con una por vez, de grupos contrastados y de estudios evolutivos y clínicos, que en cierta forma estas dos, grupos contrastados y estudios evolutivos y clínicos, en algún punto se superponen. Habíamos hablado del análisis factorial, como dijimos antes, y ahora vamos a hablar de grupos contrastados. Si nosotros comparamos diferentes grupos, por ejemplo, pacientes depresivos y no pacientes, por ejemplo, personas con prejuicios étnicos y personas sin este tipo de prejuicios. Por ejemplo, personas con actitudes positivas, negativas y neutras hacia el aborto. ¿Sí? Estamos comparando distintos grupos. Si cada test midiera los constructos que acabo de mencionar, ¿qué debería pasar? Si estamos comparando, por ejemplo, grupos de depresivos versus no depresivos, debería pasar que el grupo de depresivos debería puntuar en un test de depresión significativamente más alto que todos los grupos de personas que no sean pacientes depresivos. Este es un modo también de verificar la validez de constructo, es decir, que el test sirve para discriminar, y acá se nos mezcla el concepto de evidencias de validez con discriminación, pacientes de no pacientes, o personas con prejuicios raciales de personas sin este tipo de prejuicios o con otro tipo de prejuicios. La metodología de estudios evolutivos sirve, por supuesto, para tests evolutivos o involutivos. Si el test mide una variable evolutiva, como por ejemplo el test de Bender, que mide la maduración visomotriz, ¿qué deberíamos encontrar? Que a medida que el niño crece y se desarrolla, sus puntuaciones en el test mejoran, es decir, que la cantidad de errores en el test de Bender disminuye. En el test del dibujo de la figura humana, donde se mide, en lugar de contarse los errores, se cuentan los aciertos o ítems presentes, ¿qué debería pasar? ¿Qué se está midiendo? Maduración conceptual. A medida que la persona crece y se desarrolla, en cuanto a su función de maduración conceptual, debería obtener mejores resultados, puntuaciones más altas, porque debería tener una mayor cantidad de aciertos o ítems presentes en el dibujo de la figura humana. Entonces, si yo comparo grupos de distintas edades o sigo a los mismos sujetos durante varios años de su vida y les vuelvo a tomar el test, año tras año, debería encontrar que su rendimiento mejora si la variable aumenta con la edad cronológica. Si la variable disminuye con la edad cronológica, como es por ejemplo la memoria de corto plazo, que a partir de cierta edad de la adultez comienza a experimentar una disminución, debería suceder el fenómeno inverso. Si yo comparo personas de adultez joven con adultez media o adultez mayor, debería encontrar que los de adultez joven tienen un mejor desempeño en memoria de corto plazo que los de adultez mayor. Y si sigo a los mismos individuos durante varios años en un estudio longitudinal, debería encontrar que esos individuos puntúan más alto cuanto más jóvenes son y mucho más bajo cuanto mayores son. Eso verifica las hipótesis que el modelo teórico sostiene en cuanto al desarrollo evolutivo de la variable, ¿sí? Y es otro modo de verificar las hipótesis teóricas del modelo y por lo tanto de examinar las evidencias de validez de constructo que complementan a los estudios de grupos contrastados, que pueden ser
clínicos, por ejemplo, pacientes y no pacientes, como veíamos antes, o no clínicos, como por ejemplo, personas con un tipo de prejuicios versus personas sin ese tipo de prejuicios o con otros tipos de prejuicios. Y los estudios evolutivos, que también sirven para examinar el comportamiento de la variable y verificar si en la práctica, si en el nivel empírico, si en el comportamiento real, si en las respuestas reales al test, esas hipótesis se verifican. Si se verifican y la evidencia es robusta y se repite en diversas investigaciones, se puede considerar que el test presenta buenas evidencias de validez de constructo porque se verifica en la empiria lo que las hipótesis teóricas del modelo sostienen en el plano abstracto o teórico. Para terminar, las matrices multimétodo multirrasgo, que las vamos a tocar muy por encima porque se usan poco y nada, porque son metodologías muy costosas y que dan mucho trabajo y que muchísimas veces no ayudan demasiado porque se ven interrumpidas hasta por cuestiones económicas y de recursos humanos. Las matrices multimétodo multirrasgo son una metodología en donde lo que se hace, aquí están las siglas, multimétodo multirrasgo, es evaluar constructos teóricos o variables psicológicas que están relacionadas teóricamente. Por ejemplo, la motivación y el rendimiento académico. Por ejemplo, la motivación académica, la inteligencia y la capacidad para autorregularse en el aprendizaje. Y se evalúan todas esas variables, no una sola, sino varias variables relacionadas mediante multiplicidad de métodos, es decir, no con un solo test, sino cada variable mediante varios tests que las midan. Y se trabaja entonces con multimétodo para medir multirrasgo, es decir, atributos relacionados entre sí. Se arma algo parecido al análisis factorial, pero en este caso no con un solo test, sino con multiplicidad de tests que miden distintas variables teóricamente relacionadas y se hacen correlaciones múltiples, se calculan matrices de correlaciones entre todas esas variables y todos esos datos correlacionados y se busca verificar si las hipótesis que los modelos teóricos que sustentan las descripciones de esos constructos que estamos midiendo aquí se ven verificadas efectivamente en la práctica, es decir, en el nivel empírico, mediante las respuestas de los sujetos a los diversos tests que hemos usado para medir esas variables teóricas y prácticamente relacionadas. Pero como es una metodología que se usa muy poquito, la vamos a dejar acá, como diría un terapeuta. Y vamos a seguir en el próximo video. Gracias por su atención.